Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al canal Algo Muy Bueno. Estamos muy animados nuevamente para seguir compartiendo acerca de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días acá en Chile. Y en esta oportunidad quiero narrarles los pasos del presidente Gordon B. Hinckley, quien en la época cuando fue apóstol, él visitó varias veces nuestro país y fue muy importante en la fe de nuestros pioneros. Por ende, nos embarcaremos en los primeros viajes del presidente Gordon B. Hinckley a Chile. Los registros históricos señalan el año 1967 como el primer año en que el apóstol Hinckley nos visitó. La hermana Cherry L. Dew, biógrafa del presidente Hinckley, escribió con respecto al primer viaje del elder Hinckley a Sudamérica, ocasión en que visitó los países Brasil, Argentina, Chile, Perú y México, que a pesar de que había bajado cientos de miles de millas, él nunca había puesto un pie en Sudamérica, agregando que este viaje había tenido como propósito buscar las condiciones para mejorar las comunicaciones entre la sede de la iglesia en Salt Lake City, Estados Unidos, y el continente sudamericano. La misma hermana Dew también señaló que para el 1 de junio de 1968, el elder Hinckley fue relevado como supervisor de la iglesia en Asia, para asumir la supervisión de la obra en Sudamérica. Esta nueva asignación lo traería a Chile y a su historia, su presencia en los grandes acontecimientos que marcan el progreso de la Iglesia. Así lo testifican y son hechos los que intentaré esbozar como un homenaje a su persona y a su obra como un siervo escogido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante los primeros años en que el elder Hinckley visitó nuestro país a fines de los años 60 y principios de los 70, dejaría un legado de fe entre los santos chilenos, al participar en capacitaciones de misioneros, presidir conferencias, dedicar capillas y realizar preparativos para la creación de la primera estaca en nuestro país. El historiador Rodolfo Acevedo indica en sus diarios, cuando visitó Salt Lake City en 1986, cuando era consejero de estaca de Santiago, Chile, Puente Alto, tuvo la oportunidad de ir a la oficina del elder Robert H. Burton, quien servía como presidente de la misión chilena cuando el apóstol Hinckley realizó sus primeras visitas en nuestro país. En aquella ocasión, el presidente Burton le relató al historiador la siguiente experiencia con respecto a la visita del elder Hinckley a Chile en 1969. Experiencia que el mismo presidente Hinckley recordaría en su discurso en el Estadio Monumental 30 años después. El siguiente es el texto del relato del presidente Burton cuando el historiador Rodolfo Acevedo lo visitó en su oficina adornada con motivos de Chile. Recuerdo que el hermano Hinckley vino a Chile en un año de sequía y cuando llegó al aeropuerto estaba muy preocupado por la situación. Expertos de otros países dijeron que habría otro año de sequía. El hermano Hinckley estaba muy triste con esta situación. En Santiago dedicó la capilla de la cisterna y en su oración pidió al Padre Celestial por lluvia en Chile. La gente quedó muy feliz, pero también muy preocupada por lo que habían dicho los expertos. Después de la dedicación de la capilla de la cisterna, él salió para Mendoza y cuando volvió de Mendoza al día siguiente, seguía muy preocupado. Viajamos a Concepción, donde se dedicó la capilla de Talcahuano. En su oración pidió nuevamente por lluvia y al día siguiente comenzó a llover en el sur de Chile. Después de esta experiencia, siempre decía a los hermanos en Chile que la cuenta del agua que teníamos que pagar a Dios era muy grande. Fin de la cita. Años después, con respecto a la misión del presidente Hinckley de crear la primera estaca en Chile en 1970, el historiador Gordon Irving, quien por aquellos años servía en Chile como misionero, señaló: a principios del año 1970, el presidente Hinckley visitó Santiago con su vista puesta en la organización de una estaca en Santiago, pero encontró un nivel insuficiente de pago de los diezmos en los líderes y les avisó que no podía organizar una estaca en tales condiciones y les desafió para que empezaran a pagar el diezmo, para que en una ocasión posterior se pudiera organizar una estaca. Eso lo supe a través del presidente Earl o elder Tuttle, que fueron a Valdivia en los primeros meses de 1970 para una conferencia de misioneros donde yo estuve presente. Regresé a casa a fines de marzo de ese año.
La memoria es débil después de tantos años, pero tengo la impresión que el elder Tuttle o uno de los misioneros que viajaron con los visitantes dijo que el presidente Earl había llorado de frustración al saber que no se pudo organizar la estaca, indica Gordon Irving. En relación con este mismo tema, ahora el propio presidente Hinckley, quien nos comparte la siguiente impresión: vine aquí el año 70 con la misión de organizar la primera estaca. Nos reunimos en la antigua capilla de Ñuñoa. Llamamos a reunión a todo el sacerdocio. Hablamos con 24 líderes. Toda la tarde del sábado estuvimos con ellos y les pregunté a cada uno de ellos si estaban pagando los diezmos. Solo 2 de los 24 eran pagadores parciales de diezmo. Tuve un sentimiento de abatimiento terrible y yo le pedí al Señor que me dijera qué hacer. Al día siguiente tenía la respuesta. No íbamos a organizar la estaca, no estaban a tiempo para probar al Señor, no estaban pagando sus diezmos. Había mucho sufrimiento económico, aquellos hermanos creían que no podían pagar el diezmo. Yo les dije que sin una fe mayor no podrán constituirse en una estaca. Fin de la cita del presidente Hinckley. Gordon B. Hinckley volvió a Chile, pero esta vez sí dejar organizada la primera estaca el 19 de noviembre de 1972. En esta ocasión, relata el presidente Hinckley, todos pagaban su diezmo completo, con excepción de 2. Eran hombres que se veían distintos, eran hombres que habían aprendido a caminar por la fe y que sabían que el Señor les bendeciría de acuerdo con las promesas de Malaquías. De los líderes que fueron llamados a presidir la estaca, Santiago fue Carlos Cifuentes, su primer presidente. Él era un mecánico de profesión. Julio Jaramillos, un ingeniero eléctrico. Jaime Villalobos, un abogado. ¿Quién iba a pensar que un mecánico como yo iba a presidir la iglesia?, declararía posteriormente el presidente Cifuentes, un destacado líder de los días pioneros de la iglesia en Chile y quien al momento de fallecer en 1983 servía como consejero en la presidencia del reciente dedicado Templo de Santiago. Años después, nuestro querido presidente Hinckley visita Chile en el año 1996. La primera presidencia anunció la creación del Área Chile, el cual sería efectiva un 15 de agosto de ese mismo año, y el cual sería presidida por el elder Melvin F. Hammond, siendo llamados a servir como sus consejeros el elder Gerard L. Taylor y Eduardo Lamartine. Ese mismo año de 1996, y como otro hito importante en relación del presidente Hinckley con los santos chilenos, lo constituyó su visita a Chile, ocasión que se reunió con más de 40.000 santos en el Estadio Santa Laura en Santiago. El presidente Hinckley llegó a Santiago de Chile al anochecer del día domingo 10 de noviembre y el lunes 11 de noviembre habló a 48.000 miembros en 2 sesiones en el Estadio Santa Laura de Santiago. Él también habló a 1.000 misioneros de las misiones Chile-Santiago Sur, Oeste y Norte y de la misión Viña del Mar. En parte de su mensaje en la primera sesión de la conferencia, el presidente Hinckley expresó a los santos chilenos allí reunidos lo siguiente: tengo presente esta ocasión para extender un desafío a todos y a cada uno de ustedes de poner en orden su vida a fin de ser dignos de ir a la casa del Señor y recibir las bendiciones que son exclusivamente suyas. ¿Podría haber en el mundo entero bendición mayor que el sellamiento de marido y mujer, de hijos a padres? Mis hermanos y hermanas, les recuerdo que no dejen pasar esa maravillosa oportunidad que es de supremo valor. Aprovéchenla. Les ruego que se preparen para ir a la casa del Señor y sellarse juntos como familias. Allí tienen un hermoso templo que los está esperando. Les suplico que lo aprovechen y Dios los bendecirá con felicidad en el corazón y en su vida. No hay otro lugar en todo Chile que pueda compararse con la casa del Señor. Ninguna otra iglesia tiene nada similar. Pero ustedes tienen el privilegio, mis amados hermanos y hermanas, de beneficiarse con esta santa casa. Eso significa que obedeceremos la palabra de sabiduría, significa que pagamos el diezmo, significa que tenemos un testimonio
de la veracidad y de la divinidad de esta obra. Significa que tratamos a nuestra esposa y a nuestros hijos con bondad, con amor y con respeto. Los requisitos son grandes, pero más grandes son las bendiciones. Por lo tanto, esperemos que lo aprovechen. Fin de la cita. La revista Ensign, que se publica en la ciudad del Lago Salado, informó de la visita del presidente Hinckley en los siguientes términos, bajo el título "Ahora es el tiempo en Chile". Más de 300 buses estuvieron entre los medios usados por 48.000 miembros chilenos, 15.000 más de lo esperado, quienes vinieron a un estadio de Santiago para escuchar al presidente Hinckley. Él habló en 2 sesiones de conferencia, una para miembros de Estaca y Distrito del Norte de Chile y una segunda sesión para miembros de Estaca y distritos del sur de Chile. A él y Elder Scott se le unieron en Santiago, en Chile, los miembros de la presidencia del área, el Elder F. Melvin Hammond, de los 70, y sus consejeros Elder Gerald L. Taylor, de los 70, y el Elder Eduardo A. Lamartine, una autoridad de área. Mientras estuvo en Santiago, el presidente Hinckley se reunió con misioneros y participó en una entrevista con Santiago Pavlovich de Televisión Nacional de Chile. La entrevista llegó a ser parte de un programa de información acerca de la iglesia que salió al aire el 14 de noviembre de 1996. El programa enfatizó la obra misional y el crecimiento de la obra en Chile. Comentando posteriormente acerca de la visita del presidente Hinckley, el Elder Hammond dio un ejemplo del sacrificio que los miembros hicieron para asistir a la conferencia, careciendo de dinero para comprar un pasaje en bus. Una familia consiguió suficiente dinero para comprar un saco de harina. La madre hizo el pan y lo vendió en la calle, ganando bastante dinero para repagar el préstamo y pagar el viaje de su familia de ida y de vuelta a Santiago. En esta hermosa imagen vemos autoridades de áreas chilenas reunidas en el Estadio Santa Laura con sus respectivas esposas. 3 años después, la visita del presidente Hinckley a Chile en el año 1999. Fiel a su promesa de compartir su testimonio con muchos miembros de la iglesia en todo el mundo, mientras el Señor le diera fuerzas para viajar, el presidente Hinckley llegó a Santiago en abril de 1999 para presidir una conferencia regional, el cual se llevó a cabo el 25 de abril del año 1999 en el Estadio Monumental. Unos estimados 57.500 miembros de la iglesia y amigos se reunieron en un estadio de fútbol para escuchar al presidente Hinckley en una conferencia regional en Santiago de Chile. La reunión del presidente Hinckley con los 57.000 santos chilenos en Santiago fue considerada como la reunión internacional más grande de santos de los últimos días que jamás se haya realizado. Entre las oraciones dedicatorias al nuevo templo de Bogotá de Colombia, el presidente Hinckley voló a Santiago en un jet privado acompañando de su querida esposa Marjorie para presidir esta reunión, a la cual asistió poco más del 10% de la población mormona de Chile. Así informó la revista The Ensign en su edición de mes de julio de 1999. Esta vez la reunión fue en el Estadio Monumental en un día que se presentaba lluvioso hasta el momento en el presidente Hinckley se paró a hablar. Al concluir la reunión, la lluvia volvió a caer con fuerza. Aquí podemos ver una parte de la congregación reunida bajo la lluvia en el Estadio Monumental, esperando el inicio de la reunión. A continuación les compartiré el texto en esta ocasión, que fue el siguiente. Dicho por el propio profeta Gordon B. Hinckley. Inicia cita. Es difícil creer lo que estoy viendo. Me han dicho que hay 53.000 de ustedes aquí. Tengo dificultad para aguantarme las lágrimas. Me siento tan profundamente agradecido por su presencia y por el gran esfuerzo que ha hecho para estar aquí hoy día, por sus sacrificios para venir, por su disposición a sentarse en el frío, que el Señor les pueda bendecir por su amor por Él. Ahora estamos aquí, ayer dedicamos un nuevo templo. Es una hermosa y magnífica estructura. Es un templo hermano del que ustedes tienen aquí en Santiago, y unos pocos meses después dedicaremos otro templo en Guayaquil, Ecuador.
Esta tierra está siendo bendecida con santos templos. Tenemos uno en Santiago, uno en Argentina, uno en Brasil, uno en Perú, ahora uno en Bogotá, otro que está por venir en Uruguay, otro viniendo en Venezuela, y dentro de poco construiremos uno en Asunción, Paraguay. Estamos construyendo uno en Bolivia, así que el tiempo no está muy distante cuando en cada nación de Sudamérica, excepto Guyana y Surinam, habrá santas casas del Señor para bendecir a la gente. Y yo hoy día quiero implorarle a ustedes que puedan vivir dignamente, para que puedan ir a la casa del Señor y participar de las maravillosas bendiciones que pueden tener solamente en ese lugar. Nosotros tenemos una cantidad grande de miembros devotos de la iglesia acá que van al templo, pero tenemos miles y decenas de miles que no van. A ustedes, mis hermanos y hermanas, a ustedes a quienes amo tanto, les suplico esta mañana que pongan su vida en orden para que puedan calificar para tener una recomendación para el templo, para ir a la casa del Señor, esta hermosa casa en Santiago, para recibir las bendiciones que no pueden llegar a ustedes en ningún otro lugar de toda esta gran nación. Estaba en el hospital de Salt Lake City un día para administrar a un hombre y cuando estaba saliendo de su cuarto, la enfermera se me acercó y me dijo: hay una mujer al final del pasillo que necesita una bendición. Ella tiene 27 años de edad, es la madre de una joven familia y tiene cáncer. Y la verdad es que está seriamente enferma. Yo dije: espero que su esposo esté allí para asistirme, para administrarle. Y la enfermera dijo: él está allí, pero no es digno para asistir. Ahora mi hijo estaba conmigo, así que fuimos a su habitación y mientras su esposo estaba sentado en una silla, mi hijo la ungió y yo sellé la unción. Miré a ese hombre, su esposo, que había sido muy descuidado en su forma de vivir, quien había sido miembro de la iglesia toda su vida, pero no había valorado su membresía de la iglesia lo suficiente para poder calificar y poder llevar a su esposa a la casa del Señor. Y ahora, en este momento, que de desesperada necesidad, él se sentó ahí, teniendo su cabeza entre sus manos, llorando, orando, esperando a que su esposa pudiera vivir lo suficiente para poder llevarla a la casa del Señor, para que pudiera ser así una familia para siempre. Ahora les pido a ustedes aquí esta mañana, hermanos y hermanas y niños, hermosos niños y niñas, ¿son suyos? ¿Están sellados a ustedes? ¿Serán suyos para siempre, aun cuando la muerte les ataque? ¿Serán suyos por tiempo y toda la eternidad? Mis hermanos y hermanas, ustedes quienes no han tenido en la casa de Dios, yo les suplico que esta mañana, con todo el poder que tengo, empiecen hoy a arrepentirse del pasado, para que pongan sus vidas en orden, para que ustedes puedan ir allí y sellar a ustedes a aquellos a quienes ustedes más aman y que son más queridos para ustedes. Dios les bendiga, que Dios les bendiga para hacer esto. Como dijo el Elder Nelson, participen de la Santa Cena, cada semana participen de la Santa Cena. Congreguen a sus familias alrededor de ustedes para tener noche de hogar. Léanle las escrituras, hablen con ellos, sean amistosos con ellos, oren con ellos, acérquense a ustedes. Paguen sus diezmos para que ustedes puedan ser elegibles para las bendiciones del Señor. No sé cómo Él podría bendecirles si ustedes no viven dignamente de sus bendiciones, si no le devuelven a Él un pequeño monto de aquello con los que Él les bendice. Yo estuve en China en una ocasión, en Taiwán, y escuché a un hombre compartir su testimonio sobre el diezmo y dijo: mi esposa y yo fuimos a la iglesia, los misioneros nos habían enseñado, ellos nos enseñaron la ley de los diezmos y fuimos bautizados. El día que vino en que nosotros teníamos que pagar el diezmo y mi esposa y yo debíamos ir al presidente de la rama y pagar nuestros diezmos, y le dije a ella: no podemos, no tenemos suficiente dinero, nosotros no podemos pagar el diezmo. Ella dijo: nosotros hicimos la promesa cuando nos unimos a la iglesia de que nosotros pagaríamos los diezmos. Entonces oramos acerca de esto. Entonces fuimos a nuestro pequeño dormitorio y nos arrodillamos y pedimos que el Señor nos diera la fe para pagar los diezmos y que pudiera tener comida para poder comer. Entonces solitariamente caminamos hasta la casa del presidente de la rama y le presentamos nuestros diezmos y nos fuimos de regreso a casa. Me volví a mi esposa y le dije: ahora no sé dónde vamos a conseguir dinero para obtener arroz. Teníamos poco para la semana. La próxima semana fui a trabajar y mi jefe me llamó a su oficina y me dijo: señor Lu,
Le he estado observando y usted ha sido muy buen empleado, así que le estoy dando un aumento de sueldo. Y él me dio un sobre, y cuando fui a mi escritorio y abrí el sobre tenía exactamente la misma cantidad de dinero que había usado para pagar nuestros diezmos, y fui al Señor y lloré. Lloré agradeciendo al Señor por sus bendiciones sobre nosotros. Ahora muchos han pasado, ese hombre ahora es viejo, aún sigue fiel, y él aún comparte ese mismo testimonio. Él ha sido prosperado por el Señor y ha sido bendecido en forma maravillosa. Hermanos, pongan su fe en Dios, pongan su confianza en el Señor. Él es quien hace la promesa que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que no habrá un lugar para recibirlas. Ahora, eso no significa que todos nos vamos a hacer ricos, pero significa que seremos bendecidos por el Señor. Veo que hay un anuncio aquí en el estadio que dice "Just do it", solo hazlo, solo háganlo, confíen en el Señor. Yo siento que debo prometerles a ustedes que Él les bendecirá y que serán abiertas a ustedes las puertas del templo del Señor para que ustedes puedan ir allí y disfrutar de estas ricas y grandes bendiciones. Y ustedes serán unidos para siempre como familia, como esposos y esposas, como padres e hijos, viviendo juntos en amor y respeto los unos por los otros. Bueno, es suficiente por ahora. El hermano Rodolfo Acevedo escribió un informe acerca de que yo vine aquí en el año 1969. Las montañas estaban secas, había existido en ese tiempo una terrible sequía en Chile, que no había habido lluvia por un tiempo muy largo, y yo estuve en esa ocasión para dedicar la capilla en la cisterna. Durante la dedicación lloré y pedí al Señor por humedad, y más tarde en la misma semana dediqué otro edificio en Talcahuano. Allí también rogué al Señor por lluvia. Había llovido escasamente durante 2 años. Ahora estas son las palabras del hermano Acevedo. Al día siguiente de la visita del presidente Hinckley, la lluvia comenzó a caer desde el sur de Chile. Las nubes comenzaron a moverse hacia el norte, trayendo la ansiada lluvia en todo el país. Aún a Antofagasta llegó, donde la lluvia es bastante escasa. Hubo 2 lluvias torrentosas. En Concepción la lluvia duró por 30 días y los santos sugirieron que yo regresara para que la lluvia parara. El hermano Acevedo dice que la lluvia fue la respuesta a la fe y oraciones. Yo recuerdo esa ocasión hace 30 años atrás. Recuerdo haber rogado por lluvia y recuerdo reportes que la lluvia cayó sobre la tierra. Yo creo que fue una respuesta a la fe y oraciones de los santos de los últimos días. Entonces muy pocos, su fe vino para bendecir a toda la nación. Y me gustaría decirle a ustedes que si ustedes viven el Evangelio, si ustedes viven en fe, si ustedes lo hacen lo que deben hacer, no solo ustedes serán bendecidos, sino que todo este pueblo será bendecido, porque el Dios de los cielos sonreirá con amor para ustedes y a la tierra donde ustedes moran. Ahora yo he estado viniendo por varios años. Yo organicé la primera estaca aquí en 1972. Vine aquí para organizar lo que los hermanos consideraban lo suficientemente grande para organizar una estaca. Pero en el proceso de organizar esta estaca yo entrevisté a todos los hermanos, todos los líderes del sacerdocio, y encontré que no estaban pagando sus diezmos. Eso fue el sábado y no sabía qué hacer. Oré esa noche en la vieja casa de la misión en Las Condes, pidiendo guía al Señor para saber qué hacer. En la próxima mañana, cuando nos reunimos en la capilla de Ñuñoa, tristemente le dije a la gente que había venido para organizar una estaca, pero había encontrado que no estaban pagando sus diezmos y que no estaban listos. Volví y les entrevisté nuevamente y descubrí que la fe había reemplazado la duda y que la gente estaba pagando sus diezmos, y nosotros organizamos la estaca con el hermano Carlos Cifuentes como su presidente, un hombre muy humilde y maravilloso que fue llamado para presidir sobre la estaca de Sion, y el hermano Jaramillo, quien ofreció la primera oración esta mañana como uno de sus consejeros, hombre de fe. Ahora, al ver al hermano Jaramillo hoy día, me maravillo como él ha crecido en la iglesia, un buen y gran líder, un hombre de gran fe. Ahora, hermanos míos, sean verdaderos con el Señor. Él a su fuerza, Él es su salvación. Es Él quien puede bendecirlo, es Él quien desea bendecirlos. Búsquenlo a Él por cada don y cada bendición. Arrodíllense y oren, y párense en sus pies y hagan su voluntad.
y pongan su confianza y fe en Él, que Dios les bendecirá. Yo como sirviente de Él les hago esa promesa, solo háganlo. Pronto tendremos que dejarlos para ir a Bogotá para poder terminar con la dedicación del templo. La verdad es que no puedo dejar esa gran congregación. Hay algo maravilloso en su presencia aquí, suficiente para hacerlo llorar a uno. Gracias por venir. Soy un hombre viejo y viajo por todo el mundo por el interés de esta gran obra. Por muchos años he ido regresando entre los santos de los últimos días bajo la autoridad del santo apostolado. Y como he llegado a amarlos, no me interesa el color de su piel, no me importa la forma de sus ojos, no me interesa la lengua que hablen, solo me interesa su bondad, su fidelidad, el amor que tengan con el Señor. Sean buenos, sean amables unos a otros. Padres, honren su sacerdocio, amen y traten bien a sus esposas. Esposas, amen a sus esposos y ayúdenlos, ellos necesitan ayuda. Padres, sean amables con sus hijos, no necesitan recriminarlos o pegarles, solo necesitan amarlos y orar con ellos, y ellos serán buenos y ustedes se sentirán orgullosos de ellos al verlos crecer como fieles santos de los últimos días. Sean honestos en todo lo que hacen, no roben, no hagan trampas, hagan todas las cosas con honradez con sus vecinos, con sus empleadores, con todo lo que asocian. Nosotros creemos en ser honestos y ser verdaderos y virtuosos y buenos. Dios les bendiga. Dejo mi oración con ustedes. Dejo mi bendición sobre ustedes. No sé si alguna vez podré regresar aquí nuevamente. Así lo espero. Pero cada año se me vuelve más difícil viajar al ponerme más viejo. Voy a tener 89 años de edad en junio. Y cuando ustedes lleguen a ser así de viejos, nunca saben cuánto van a durar. Pero siempre voy a llevar conmigo amor en mi corazón por la grandiosa, buena, maravillosa y humilde gente que he conocido aquí en Chile, en esta gran ciudad de Santiago, aún hasta más al sur de Concepción, donde el viento corre tan fuerte, y todo hacia el norte a través de todas las grandes tierras del desierto. Entré aquí y Antofagasta y aún hasta Arica. Que las bendiciones del cielo puedan estar sobre ustedes y que pueda haber paz, amor, bondad en sus corazones, y que el amor del Salvador siempre esté con ustedes. Recuerden y nunca olviden que Dios está en los cielos, que Él es su Padre y mi Padre, y que Él es su Padre de su unigénito en la carne, el Señor Jesucristo, quien vivió y murió por cada uno de nosotros, y después de muchos años de apostasía, desde que Él había resucitado de los muertos, ellos, el Padre y el Hijo, aparecieron nuevamente y el velo se descorrió. En esta dispensación del cumplimiento de los tiempos trajo de vuelta el sacerdocio con todo su poder, dones y autoridad, y la verdad y la verdadera iglesia del Señor que lleva su santo nombre, aún el nombre de Jesucristo. Ese es el deseo del Padre, bendecirnos, y nosotros debemos poner nuestra confianza en Él. Una vez más, solo háganlo. Just do it. Solo háganlo. Dios les bendiga. Dios esté con ustedes hasta que nos veamos otra vez. Solo háganlo. Que Dios esté con ustedes hasta que nos veamos nuevamente. Les dejo mi testimonio, les dejo mi propio testimonio, les dejo mi bendición, les dejo mi amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fin de la cita del discurso del presidente Gordon B. Hinckley. Aquí vemos la fotografía cuando el presidente Hinckley y su esposa Marjorie, tras su visita en Chile el año 1999, se dirigen al avión que los llevará de regreso a Colombia para seguir participando en las ceremonias de la dedicación del Templo de Bogotá. Su último adiós a Chile. Diversos hechos procedieron de la última visita del presidente Gordon B. Hinckley a nuestro país en el año 2006, visita que sería la última que realizara en esta tierra de promisión y profecía. Entre los acontecimientos destacados estuvo la remodelación y ampliación del Templo de Santiago con sus trabajos y posterior actividad de puertas abiertas, previa a las ceremonias de la rededicación. Al concluirse los trabajos de ampliación y remodelación del Templo de Santiago, fueron miles las personas que visitaron y recorrieron las instalaciones. El día antes de la rededicación del Templo de Santiago, los jóvenes de diversas estacas de Chile presentaron al profeta un espectáculo musical folclórico de Chile. Fue una experiencia hermosa e inolvidable.
El domingo 12 de marzo de 2006, el presidente Gordon B. Hinckley ofreció la oración dedicatoria y rededicatoria del Templo de Santiago, que sería también la última bendición directa dada por un profeta a los santos chilenos en su propia tierra. Concluiré este relato en honor al profeta Gordon B. Hinckley, que ha partido con un extracto de la oración dedicatoria ofrecida en el Templo de Santiago de Chile. Inicio de cita. Hace 22 años y medio dedicamos y consagramos esta, tu santa casa. Durante esos años una obra grande y maravillosa se ha llevado aquí. Millares han recibido las bendiciones y las ordenanzas que brindan tus templos. Grandes números de los que están al otro lado del velo de la muerte han venido a ser los beneficiarios de las sagradas ordenanzas de la casa del Señor. Se han efectuado bautismos vicariamente por los muertos, a fin de que puedan seguir adelante por el camino que conduce a la inmortalidad y la vida eterna. Todo eso se ha realizado conforme a las revelaciones dadas a tu instrumento escogido, el profeta José Smith. Esta sagrada casa ha sido renovada, redecorada y ampliada, y se ha hecho más hermosa y adecuada para los fines para los que fue prevista. Actuando en el nombre de Jesucristo y con la autoridad del santo sacerdocio que se nos ha conferido, dedicamos, rededicamos y consagramos a ti, nuestro Padre y nuestro Dios, y a tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor, el Templo de Santiago de Chile, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bendice tu obra en esta gran nación de Chile. Suplicamos que tus ciudadanos disfruten de las bendiciones de libertad. Rogamos que tu obra crezca en fortaleza y en poder, así como en tamaño y en dimensión. Imploramos que las estacas de Sion sean halladas por todas las partes del país, en el extremo sur hasta el extremo norte, indica el presidente Hinckley. Gracias, presidente Gordon B. Hinckley. Muchas gracias por vuestra preocupación y cuidado por nosotros. Que el Señor les bendiga junto a sus seres más queridos con quienes se ha vuelto a reencontrar al otro lado del velo, y también junto a los grandes líderes, las diferentes dispensaciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra felicidad es que usted está bien, está feliz junto a su querida esposa Marjorie y con una gran y maravillosa obra cumplida en la tierra. Y como sucede entre los grandes amigos, aun cuando estemos lejos y no nos volvamos a ver en esta vida mortal, el día de nuestro reencuentro será como si siempre hubiésemos estado juntos, como si nunca nos hubiésemos separado. Muchas gracias, presidente Hinckley.